Muy buenas noches. Hoy pensá en tu escuela, en ese edificio donde pasaste años de tu vida, los pasillos que recorriste 1000 veces, el olor a tiza, las sillas rayadas, las charlas con los amigos, el pizarrón. Pensá en todo eso y ahora pregúntate, ¿qué pasa en esas aulas cuando ya no hay nadie? Hoy vamos a entrar a 5 escuelas de Argentina, 5 edificios reales en 5 provincias distintas. 5 historias que me mandaron alumnos, docentes, preceptores, personas que estuvieron adentro y vieron cosas que ninguna explicación racional puede contener. Una de esas historias realmente me rompió el corazón antes que asustarme. Esa la guardé para el medio porque necesitas llegar a ella con la guardia alta. Ya lo van a entender por qué. Así que quédate, acomódate en tu lugar favorito, elige tu bebida favorita y hoy nos vamos a despejar un poco de la rutina y el ajetreo diario para entrar a las increíbles crónicas jamás contadas. Todas las escuelas tienen esa pared, la pared de las fotos de egresados. Años y años de caras sonrientes mirándote mientras pasas al baño o a la dirección. Una tradición propia de cada lugar y cada escuela, por lo menos aquí en Argentina. Una tradición, diríamos, inocente. Pero en la escuela número 14 de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense, esa pared tiene algo que los docentes aprendieron a no mirar demasiado de cerca. Esto lo cuenta Daniela, maestra de primer grado, que trabaja hace 12 años en la escuela. Soy Daniela y la pared de las fotos siempre me gustó. A veces en los recreos me detenía a mirarlas. Los peinados de los 80, las caras serias de los 90, los peinados de los pequeños floggers en los 2000, los uniformes que cambiaron con los años. Una especie de memoria viva del barrio, porque muchos de esos chicos después mandaban a sus propios hijos a esa misma escuela. El problema empezó cuando traje a mi grupo de primer grado a recorrer la escuela, como hago siempre el primer mes, una actividad para que conozcan el edificio y se sientan cómodos. Llegamos a la pared de los egresados. Los nenes miraban con curiosidad y uno de ellos, Agustín, de 6 añitos de edad, un nene tímido y callado, levantó el dedo y señaló una foto. «Señor», me dijo, ese nene me saluda todas las mañanas cuando llego». La foto que señalaba era la de egresados del año 1987, un grupo de chicos de 12 y 13 años. Y Agustín señalaba a uno en particular, un nene de pelo oscuro, parado en el fondo de la foto, que miraba a la cámara con una expresión rara. No sonreía como los demás, solo miraba. Le dije, ¡qué lindo! Yo pensé para mis adentros que quizás habrá visto a un niño parecido, o, por qué no, al hijo de esa persona que quizás cursaba en alguno de los años superiores. Simplemente sonreí y seguimos la recorrida. Pero, al día siguiente, durante el recreo, volví a mirar esa foto. Y noté algo que no me había dado cuenta antes. Algo que quizás siempre estuvo y yo nunca había prestado atención. El nene del fondo no aparecía en ninguna otra foto de ese año. No estaba en la foto del acto escolar, no estaba en la de fin de año, no estaba en la de la visita al museo, solo en la foto grupal de egresados. Pregunté a la directora, que llevaba 30 años en esa escuela. Le describí la foto y al nene. Se quedó callada un momento. Después me dijo que la directora anterior, una mujer que ya había fallecido, fue quien le había contado que en el 87 había habido un accidente. Un alumno de 6º grado había fallecido antes de empezar el último año de egresados. Un accidente en la pileta del club del barrio. Lo habían incluido igual en la foto, como homenaje. Lo pusieron en el fondo con una foto suya aparte que pegaron en el grupo. «Ah, bien. ¿Y cómo se llamaba?», pregunté. La directora buscó en unos archivos viejos. A ver, Matías se llamaba. Esa tarde, cuando los chicos salieron,
Me quedé sola en el aula ordenando materiales. Pasé por la pared camino al baño y de repente me detuve. La foto había cambiado, no la foto entera, solo ese nene del fondo, Matías. Antes miraba a la cámara de frente, ahora miraba hacia un costado, hacia el pasillo, hacia donde estaba yo parada. Revisé las otras fotos del año, las que no lo tenían, como si de repente pudiera aparecer ahí. Pero nada, no aparecía en ninguna otra foto. Volví a mirar la foto grupal. Matías me miraba de frente otra vez. Corrí a buscar a la portera, que estaba en el patio. Le dije que revisara la foto, que me dijera si el nene del fondo miraba al frente o al costado. La portera fue, la miró y me dijo encogiéndose de hombros: «Señor, sigue mirando al frente como siempre». Al día siguiente le pregunté a Agustín, sin mencionar nada de lo que había averiguado: «¿Cómo te saluda ese nene de la foto?». Agustín pensó un segundo. «Me hace así», dijo, y levantó la mano despacio. «¿Y vos qué le respondés?». «Sí, así», volvió a levantar la mano repitiendo el gesto. «¿Y él qué hace después?». Agustín sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Se da vuelta a mirar a los otros nenes que entran, como si llevara la cuenta de quiénes vienen y quiénes no vienen en cada día, como si nos estuviera contando. Sigo trabajando en esa escuela, paso por esa pared todos los días. Ya no miro la foto del 87, pero a veces, cuando llego muy temprano y el pasillo está vacío, siento que hay algo detrás mío mientras camino, algo que me sigue y que mira si el día de hoy vengo o no vengo. Agustín ese año terminó con las mejores notas que le había visto a un alumno de esa edad, trabajador, curioso, lleno de energía. El último día de clases me dijo que Matías le había prometido que lo iba a ayudar. La verdad es que no supe qué responder. Solo lo abracé y le deseé que siga así y felices vacaciones. Hay quienes dicen que los lugares absorben las emociones de las personas que pasan por ellos y que los chicos, por su inocencia, por esa membrana más fina que los separa de los que no se ve, son los primeros en notarlo. Agustín lo notó, y Matías quizás solo necesitaba que alguien lo viera todavía. Pero no todas las presencias en una escuela son inocentes. No todas vienen a ayudar. La que viene ahora no sé bien qué quería, solo que dejó marcas físicas en la piel. Los colegios nacionales argentinos son edificios viejos. Muchos tienen más de 100 años, paredes gruesas, techos altos, patios internos que parecen de otra época. Y casi todos tienen una cosa en común: un sótano. En el Nacional de ese sótano o subsuelo estuvo cerrado durante décadas. Puerta con candado, ninguna señalización, nadie que explicara por qué, simplemente cerrado. Hasta que en 2019, durante una refacción, un grupo de alumnos lo abrió. Esto lo cuenta Ezequiel, tenía 17 años cuando pasó. Fuimos 5, yo, el Toro, Marisol, el Nacho y una chica nueva que se llamaba Ámbar y que quería impresionarnos. Era viernes a la tarde y los obreros habían ido temprano porque iba a llover y alguien, creo que el Toro, notó que el candado del sótano estaba puesto, pero no estaba cerrado. Se había quedado colgado en la argolla sin trabar, como si alguien lo hubiera dejado así, como si alguien lo hubiera abierto desde adentro, o simplemente un descuido de los obreros. Bajamos con los celulares como linterna. La escalera era de madera vieja que crujía con cada paso. El olor era a humedad, a encierro, a ese polvo particular de los lugares que nadie visita. El sótano era una habitación grande, estantes con cajas viejas, pupitres apilados, un armario de metal oxidado, nada raro a simple vista. Fue Ámbar quien lo encontró. En el rincón del fondo, medio tapado por una caja de cartón, había un pizarrón chico.
de esos que se usan en primaria con rueditas, y en ese pizarrón había algo escrito. No era tiza, era algo oscuro, marrón, rojizo. Decía: salgan, 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 repetido unas 20 veces, en letras cada vez más grandes hacia abajo, como si la persona que escribió se hubiera ido poniendo cada vez más desesperada. El toro se rió, dijo que era una joda de los obreros. Nacho le sacó una foto y Marisol sinceramente ya quería irse. Yo me quedé mirando el armario de metal, porque tenía la puerta apenas abierta, y desde ahí adentro venía un olor raro, no a humedad, no a encierro, a algo diferente, dulce, cargado como a flores putrefactas. Abrí lentamente el armario, y dentro había una sola cosa, una carpeta escolar, de esas de 3 anillos con forro azul de telaraña. La agarré y la abrí. Eran hojas de asistencia del año 1974, con nombres, fechas, notas al margen, hojas normales de un colegio normal, excepto en los últimos 3 folios. En esas páginas, debajo de las listas de asistencia, alguien había escrito a mano, con letra apretada y pequeña, la misma frase repetida cientos de veces, llenando cada centímetro disponible. No me dejen acá, no me dejen acá, no me dejen acá. La solté, cayó al piso y en ese momento el armario se cerró solo de un golpe. Todos gritamos, los 5 salimos corriendo por la escalera. El Nacho se cayó en el último escalón y se golpeó la rodilla. Llegamos arriba, al pasillo del colegio, empapados de lluvia que entraba por una ventana rota, asustados y temblando. Cuando nos calmamos, Marisol señaló mi brazo. «Che, ¿qué te pasó ahí?» Tenía marcas, 3 líneas paralelas en el antebrazo izquierdo, rojas, superficiales, como arañazos. No había sentido nada, no había tocado nada áspero. Las miré mucho tiempo. Eran exactamente iguales a las que haría alguien si agarrara tu muñeca con una mano y no quisiera soltarte. Al lunes siguiente, cuando volví al colegio, le pregunté al preceptor más viejo, un hombre de unos 70 años que llevaba décadas ahí y que siempre andaba merodeando esa zona y el sótano. Primero me miró raro y luego fijó su mirada en mí, apoyó su mano en mi hombro y me dijo: «Vos bajaste, ¿verdad?» Yo le dije que sí. Se quedó callado un momento. «En el 74 hubo cosas muy feas en este país», me dijo finalmente. «Este colegio no fue la excepción. El sótano se cerró porque no querían que los chicos lo supieran, que nadie lo supiera». «¿Qué pasó ahí?», pregunté. No me respondió. Caminó hacia el patio. Antes de doblar la esquina, se detuvo un segundo y dijo: «Las marcas en el brazo», dijo sin darse vuelta. «Se te van a ir en unos días, pero, por el amor de Dios, no vuelvan a bajar». Las marcas se fueron en 4 días exactamente, pero durmiendo, durante esas 4 noches, soñé todas las noches lo mismo: un aula vacía, un pizarrón y alguien escribiendo de espaldas que no se daba vuelta aunque yo le hablara. Cada noche llegaba más cerca de poder ver su cara. La 4ª noche, cuando por fin se dio vuelta, reconocí la carpeta azul que tenía en la mano. Cuando levanto la vista, un rostro oscuro formaba parte de la imagen. Cuando quiero mirar en detalle, me desperté antes de poder seguir entendiendo qué es lo que estaba pasando. Hay heridas que los edificios guardan para siempre y hay personas que, aunque no estén, siguen buscando que alguien las escuche. Ahora necesito que me prestes toda la atención que te queda, porque lo que viene es diferente a todo lo que escuchaste en este canal hasta aquí. No es solo una historia de terror, es una historia de amor de una maestra por sus alumnos,
del amor tan grande que ni siquiera la muerte pudo borrarlo. Ocurrió en Tucumán, en el aula 12 de una escuela secundaria, y la persona que me la contó tardó años en poder hacerlo sin llorar. Y todavía no puedo leerla sin que también, honestamente, se me cierra un poco la garganta. Hay docentes que dejan huella, no en el sentido metafórico, sino, de verdad, en las paredes, en el pizarrón, en el aire mismo del aula donde enseñaron. Esta historia me la contó Camila. Tenía 15 años cuando ocurrió. Hoy tiene 28 y dice que nunca, en ningún momento de su vida, ha vuelto a tener una profesora como Elena. Me tomó 3 intentos de audios para poder conocer a fondo la historia. Las 2 primeras las tuvo que eliminar porque no las podía contar, ya que lloraba. Hola, soy Camila y esta es mi historia. La profesora Elena era diferente a todos los demás. No lo digo como ese cliché de película, lo digo en serio, con la precisión con la que uno recuerda las cosas que importaron. Elena era diferente porque te miraba, así de simple. Te miraba cuando hablabas, te escuchaba de verdad. Caminaba entre los bancos mientras leía poesía en voz alta y a veces se detenía junto a un alumno al azar, le ponía una mano en el hombro y seguía leyendo, como diciéndole, esto es para vos también. Siempre usaba el mismo perfume, floral, suave, como a jazmines. Uno aprendía a asociar ese olor con que la clase de literatura estaba por empezar, con que algo bueno estaba por pasar. En julio de ese año, Elena faltó varios días. Al principio dijeron que estaba enferma. Después dijeron que era un viaje de emergencia. Después, un miércoles, la vicedirectora entró al aula con una expresión que yo nunca había visto en la cara de un adulto. Esa expresión que dice algo terrible antes de que la boca lo diga. Elena había fallecido. Un accidente de ruta, una ruta mojada, un camión y eso fue todo. Se iba a visitar a su mamá enferma, que vivía en otra ciudad. Se fue un viernes a la tarde y no llegó. El colegio suspendió clases. Varios profesores lloraron frente a nosotros. A mí me costó entenderlo durante días. Era una sensación de que en cualquier momento iba a aparecer por la puerta con su carpeta bajo el brazo y sonreír. El aula 12 quedó vacía. Nadie quería usarla. Los profesores pedían otra aula para sus clases. Los alumnos pasaban por el pasillo y la miraban de reojo. Fue pasando el tiempo, semanas, y el aula 12 siguió ahí, con la puerta cerrada. Como si el colegio entero hubiera decidido, sin decirlo, que ese espacio todavía le pertenecía a ella. Las cosas extrañas empezaron despacio. Primero fue el perfume. En el pasillo frente al aula 12, a veces, en momentos completamente aleatorios, se sentía ese olor a jazmines. Pero ojo, no siempre, no todo el tiempo. Solo a veces, cuando el pasillo estaba más tranquilo, como si alguien estuviera parado ahí y uno acabara de pasar cerca. Después fueron las hojas. Alumnos que pasaban a la mañana temprano decían escuchar desde afuera del aula cerrada el sonido de páginas pasándose, como si alguien estuviera leyendo adentro, muy despacio, como ella lo hacía. La mayoría lo descartábamos. Sugestión, viento, cañerías del edificio viejo. Uno necesita una explicación, cualquiera, porque la otra opción es demasiado grande para sostenerla. Pero un martes de agosto, a media tarde, algo ocurrió que no admitía explicación. Estábamos en la clase de historia, en el aula de enfrente. El profesor escribía en el pizarrón, nosotros copiábamos, y entonces, en el aula 12, llegó una voz. Una voz de mujer clara, tranquila, leyendo. El profesor dejó la tiza, nosotros dejamos los lápices. Nadie habló, todos escuchábamos. Era un poema. No lo reconocí entonces, pero después,
Lo busqué durante años hasta encontrarlo. Era Alfonsina Storni y el poema Voy a dormir. La voz leyó 4 versos, pausada, con esa cadencia que ella tenía, y después se detuvo. Como se detiene alguien que termina de leer y levanta la vista hacia sus alumnos. El profesor fue a revisar el aula, ventanas cerradas, luces apagadas, solo el olor a jazmines, tan denso que varios lo notamos desde la misma puerta de enfrente. La semana siguiente trajeron más cosas, sillas corridas dentro del aula cerrada, el borrador en el piso junto al pizarrón, como si hubiera caído de la repisa. Y una noche, el preceptor de guardia, don Ramón, un hombre grande, serio, que llevaba 20 años en el colegio, escuchó el sonido de la tiza sobre el pizarrón desde el aula 12. Fue hasta la puerta. La puerta estaba apenas entreabierta. El sonido de la tiza seguía. Empujó la puerta muy despacio. El aula estaba completamente vacía, oscura, silenciosa. Pero en el pizarrón, con letra clara y ordenada, decía: Página 48 para mañana. Los quiero mucho. Elena. Don Ramón salió del aula, caminó hasta el baño, se sentó en una silla que había en el pasillo y estuvo ahí una hora larga, sin moverse, mirando el piso. Cuando llegó el turno de la mañana y encontraron la frase en el pizarrón, algunos quisieron borrarla. La directora dijo que no. La dejaron. Estuvo ahí 2 semanas. Pero lo que a mí me cambió para siempre ocurrió mucho tiempo después. Meses después, cuando una preceptora nueva, que no conocía la historia, estaba archivando las listas de asistencia del año. Vino a buscar a la directora con la cara blanca. En varias listas del segundo semestre, listas de clase que habían tenido reemplazantes, que habían tenido distintos profesores cubriendo el espacio de Elena, aparecía algo imposible. En algunas columnas de la lista, con la misma letra prolija de siempre, estaba marcada la asistencia de Elena. Presente. No en todas las clases, no de manera constante, solo en algunas, irregularmente, como si alguien, o como si ella, hubiera seguido viniendo. No todos los días, pero seguía viniendo. La directora llamó a los reemplazantes. Ninguno había escrito eso, ninguno sabía de qué hablaba. Yo me enteré de esto mucho después, cuando ya estaba en la facultad. Me lo contó una compañera que había seguido en contacto con gente del colegio. Y me contó también algo más. En esas mismas listas, en los días donde aparecía la asistencia de Elena, había algo más. En las columnas de los alumnos, esos días estaban marcados con un círculo, no con la marca habitual de presencia ni de ausencia, con un círculo pequeño al lado del nombre. Al principio nadie entendió qué significaba, hasta que alguien revisó el cuaderno de calificaciones de Elena del año anterior y encontró que ella usaba ese mismo círculo, esa misma marca para señalar en sus notas privadas a los alumnos que necesitaban atención especial, los que estaban pasando algo difícil, los que habían que mirar con más cuidado. Los alumnos marcados con ese círculo en las listas del segundo semestre eran los que habían sufrido más su muerte, los más vulnerables, los que más la necesitaban en verdad. Ella había seguido viniendo, no para dar clase, no para repetir la rutina. Vino para acompañarlos, para asegurarse de que estuvieran bien. El aula 12 se habilitó al año siguiente. Siguió siendo un aula de lo más normal, con otros profesores, otras materias. Dicen que el olor a jazmines aparece todavía, de tanto en tanto, sin ninguna explicación. Dicen que los alumnos que están pasando algo difícil a veces sienten, estando solos en ese cuarto, en esa aula, que alguien los está mirando con atención, con cuidado, como si alguien los viera de verdad. Yo terminé el secundario, estudié para maestra, y cuando me preguntaron por qué elegí esa carrera, lo pensé mucho antes de responder. Elegí ser maestra porque quiero que cuando me vaya,
cuando ya no esté, alguno de mis alumnos sienta que todavía estoy, no porque me haya quedado atrapada, sino porque los quise tanto que no alcanzó con el tiempo que tuve. Como Elena, en la entrada del colegio, hoy hay una placa, dice su nombre, las fechas y una frase que eligieron los alumnos de aquel año. Dice, en honor a la que nunca faltó. Hay personas que dejan una huella tan profunda que el mundo parece no saber cómo prescindir de ellas. Elena fue una de esas personas. Y si alguna vez tuviste una maestra así, una persona que te miró de verdad cuando más lo necesitabas, acordate de ella esta noche, porque quizás, si ya no está en este plano, puede que aún te esté acompañando. ¿Tuviste alguna maestra así? Quiero escucharte en los comentarios. Bueno, recuperémonos un poco, porque lo que sigue no tiene nada de hermoso. Lo que sigue ocurrió en una escuela de Mendoza, y la persona que lo vivió dice que hasta el día de hoy no puede entrar a un gimnasio escolar sin que se le cierre el pecho. San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza, una ciudad tranquila, conocida por sus bodegas y sus ríos. La Escuela Técnica número 8 es una institución grande, con más de 800 alumnos, turno mañana y tarde. Tiene también un gimnasio abierto, amplio, con parquet de madera, tribunas laterales, el tipo de gimnasio que en los 90 era el orgullo del establecimiento. Nuestro protagonista de esta historia es Marco, quien tiene 43 años, fue alumno de esa escuela entre el 95 y el 2000, y lo que vivió en ese gimnasio lo hizo hablar con un psicólogo durante 2 años. Hola a todos, soy Marco, y el gimnasio de la técnica era el lugar donde todos queríamos quedarnos después de hora. No en el buen sentido, en el sentido de que era el espacio más alejado de la vista de los profesores, el más grande y el más oscuro cuando apagaban las luces del sector. Los chicos de los últimos años teníamos la llave del vestuario por ser el equipo de básquet, así que a veces, cuando había partido al día siguiente, nos quedábamos a practicar un rato más después del turno tarde. Eso estaba prohibido, el colegio cerraba a las 6, pero teníamos 17 años y nadie nos iba a decir nada. Éramos 4 ese día, yo, el Beto, Santiago y Rodrigo. Empezamos a las 6:15, cuando el último preceptor se fue. Teníamos el gimnasio solo, las luces del sector central encendidas, las tribunas en penumbra. Todo normal durante la primera hora. Fue Beto el primero en notarlo. «Escuchen», dijo. Paramos de jugar. Desde las tribunas, del lado derecho venía un sonido rítmico, regular, como de alguien caminando, pero no era caminar exactamente. Era más como alguien sentándose y levantándose. El crujido de la madera de la tribuna que se dobla bajo el peso de un cuerpo. Un crujido, luego silencio y un nuevo crujido. Como si alguien hubiera estado sentado en las gradas mirando el partido, moviéndose despacio. Le apuntamos con las linternas. Esto era el año 99. Teníamos esas linternas de mano que usábamos para el camping. Las tribunas estaban vacías. El crujido siguió. Nos asustamos, pero claro que sí, claro que nos asustamos, pero teníamos 17 años y delante de los otros nadie quería admitirlo. Rodrigo dijo que era la estructura del edificio. Santiago dijo que sí, que con el frío la madera trabaja, y yo también asentí con la cabeza. El Beto no dijo nada, el Beto miraba solamente las tribunas. Seguimos jugando. El crujido siguió un rato más y después se detuvo. Nos relajamos, empezamos a hacer chistes, pasaron más o menos unos 20 minutos. Entonces la pelota se detuvo sola. No la paré yo, no la paró nadie. Iba rodando después de un pase fallido, cruzando el parquet y se detuvo, en seco, sin tocar ninguna pared, sin tocar ningún objeto en el camino.
Se detuvo en el medio de la cancha y quedó ahí, quieta, como si una mano invisible la hubiera frenado. Los cuatro nos quedamos sin hablar durante lo que me pareció mucho tiempo. Entonces, Santiago caminó hasta la pelota, la levantó y dijo, con una voz que yo le noté diferente, más plana: «Hay alguien acá». No lo dijo como pregunta, lo dijo como quien consta un hecho. Rodrigo le preguntó de qué hablaba. Santiago señaló el piso del parquet, justo donde había estado la pelota. Había una mancha. No era sangre, no era agua, era una marca oscura, irregular, como si algo húmedo hubiera estado apoyado ahí. Y la forma era la de una zapatilla deportiva, una sola, y el de un pie descalzo del otro. Como si alguien hubiera estado parado ahí. Salimos los cuatro al mismo tiempo sin decir nada. Cerramos el vestuario, cruzamos el patio, saltamos el portón y caminamos 3 cuadras sin hablar. Al otro día volví al gimnasio, de día, con otros compañeros. La mancha en el parquet seguía ahí. Le pregunté al profesor de educación física. Me preguntó cómo sabía de la mancha. Le dije que yo la había visto. Se quedó un momento en silencio y después me dijo que esa mancha aparecía desde hace unos años, que la habían limpiado varias veces, pero que siempre volvía. ¿Saben qué pasó en ese gimnasio?, le pregunté. En los años 80, me dijo, bajando la voz, un alumno tuvo un accidente durante una clase de gimnasia, una caída desde las barras. Falleció acá adentro, antes de que llegara la ambulancia. Señalé el centro de la cancha. ¿Ahí? El profesor me miró. Exactamente, ahí, dijo. Nunca volví a quedarme después de hora en ese gimnasio. Pero lo que más me afecta, lo que todavía me despierta de noche, no es la mancha, ni el crujido, ni la pelota que se detuvo sola. Es algo que me dijo Beto semanas después, cuando finalmente pudimos hablar de esa noche. Me dijo que cuando les apuntamos con la linterna a las tribunas vacías, él vio algo que no nos contó en el momento porque no quería asustarnos más. En la fila central de las gradas, en el asiento del medio, había una huella física de deformación de la madera, como si alguien estuviera sentado ahí, la madera comprimida bajo un peso invisible, y junto a ese asiento, en el piso de la tribuna, había una zapatilla, una sola, que nunca más volvimos a ver. La verdad es que no sé el nombre de ese alumno, nadie me lo dijo, quizás sea mejor así, pero si alguna vez entras a un gimnasio escolar y si escuchás crujidos en las gradas vacías, mira al piso antes de agarrar la pelota. Y ahora se viene una última historia, la última de la noche. Y te aviso, esta es la que más me costó cerrar, porque no tiene un final claro, no tiene una explicación, tiene algo peor que el miedo. Tiene una pregunta que yo mismo no puedo responder, y si puedes responderla, deja en los comentarios. Ocurrió en Misiones, en una escuela en el medio de la selva, y tiene que ver con algo que todos los docentes rurales de esa zona conocen, y de lo que ninguno habla. Las escuelas rurales de Misiones son algunas de las más aisladas del país, escuelitas de 1 o 2 aulas con maestras únicas que atienden todos los grados al mismo tiempo, caminos de tierra colorada que se cortan con la lluvia, sin señal, sin transporte, sin nadie cerca. La escuela número 317 de Colonia Aurora tiene 6 alumnos matriculados. Tenía 7 hasta hace 2 años. Sofía fue la maestra de esa escuela entre 2021 y 2023. Se fue antes de terminar el ciclo lectivo de su segundo año. Pidió el traslado en julio, que le fue concedido de forma extraordinaria dado el estado en que llegó al departamento del personal cuando hizo el pedido. Esto es lo que pasó. Hola, soy Sofía y llegué a Colonia Aurora en marzo de 2021. Venía de Buenos Aires, primer destino rural, primer cargo propio.
Estaba nerviosa y emocionada en partes iguales. La escuela era pequeña, pero linda. 2 aulas, un comedor, una huerta. Yo vivía en la casa del maestro, que estaba pegada al edificio. En el monte, a 20 metros, empezaba la selva. Los 6 alumnos eran de distintas edades, de 6 a 12 años, hijos de familias colonas que vivían dispersas en el territorio. Venían a pie o en bicicleta por caminos de tierra. Se conocían de toda la vida y eran, la verdad, muy buenos chicos. El primer mes fue perfecto. Pero en abril empecé a notar del conjunto a una nena. Se sentaba siempre en el banco del fondo, a la derecha. Tenía el pelo oscuro y largo, con una trenza. Ropa de campo, prolija. No hablaba mucho, pero prestaba atención. Cuando yo preguntaba algo, ella sabía la respuesta, pero esperaba que los otros la dieran primero. El problema es que yo tenía 6 alumnos matriculados y en el aula había 7 niños. Al principio pensé que había un error en la matrícula, que habían mandado a un chico nuevo y no me habían avisado. Pasa comúnmente en las escuelas rurales, los trámites se demoran, la comunicación a veces es un tanto difícil. Le pregunté su nombre, me dijo Irupé. Le pregunté el apellido y no me respondió, solo me miró. Tenía los ojos más oscuros que había visto en mi vida, no negros, oscuros, como si fueran profundos, de una manera que no tiene que ver con el color. Esa tarde le pregunté a los otros chicos quién era Irupé. Se miraron entre ellos, pero nadie dijo nada. Uno de ellos, el mayor, un chico de 12 años llamado Teo, finalmente habló. ¿Qué Irupé, señor? La nena del banco del fondo, la de la trenza, les dije. Teo me miró con una expresión que no supe leer en ese momento. Se quedó pensando y después me dijo, acá no hay ninguna Irupé, señor. Irupé, por otra parte, siguió viniendo. Todos los días, nunca faltó. Llegaba siempre antes que los demás, ya sentada cuando yo abría el aula. Participaba en las actividades, hacía las tareas, pero nunca entregaba nada. Cuando yo pasaba a revisar su cuaderno, las hojas estaban en blanco, como si escribiera, pero el lápiz no dejara marca. Y los otros chicos nunca interactuaban con ella. No la ignoraban activamente, era como si directamente no la percibieran, como si estuvieran en planos distintos en el mismo espacio. Llamé a la supervisora regional, le conté que tenía una alumna no matriculada. Me preguntó el nombre. Le dije Irupé. Se produjo un silencio del otro lado. ¿Y cómo es esa nena?, me preguntó. Se la describí. Pelo largo, trenzas, ojos oscuros, unos 9 o 10 años estimados. La supervisora tardó mucho en responder. En esa escuela hubo una alumna así hace unos años. Se llamaba Irupé y falleció en 2018. La encontraron en la selva, cerca de la escuela. Nunca se supo realmente bien qué pasó. Colgué la llamada. Me quedé parada en el medio del aula vacía. Era la tarde. Los chicos ya se habían ido y miré el banco del fondo. El cuaderno de Irupé estaba sobre el banco. Lo había dejado ahí. Me acerqué, lo abrí. Las hojas no estaban en blanco. En cada página, con letra de nena, prolija y pequeña, había ejercicios, las mismas actividades que yo había dado ese año. Sumas, dictados, preguntas de ciencias naturales, todo hecho, todo correcto. Pero las fechas estaban mal. No era el 2021, era el 2018. Las mismas actividades, exactamente las mismas, como si ese año, 3 años antes de que yo llegara, alguien hubiera hecho exactamente lo mismo que yo estaba haciendo. Como si Irupé hubiera estado repitiendo el año, una y otra vez, esperando que alguien la viera. Entré en una pequeña crisis nerviosa, pedí el traslado en julio y me lo dieron de manera excepcional. La última mañana, antes de que llegaran los chicos, entré al aula para llevar mis cosas.
El banco del fondo estaba vacío, el cuaderno no estaba, pero en el pizarrón, con letra de tiza clara, decía una sola línea: «Gracias por venir, señor». Borré la frase, agarré mis cosas, salí del camino de tierra y no me di vuelta. Pero antes de que el remis doblara hacia la ruta principal, miré por la ventana trasera. En la puerta de la escuela, parada, con la trenza y la ropa de campo, había una nena. Levantó la mano para despedirse. Yo levanté la mía, y el auto dobló, y la selva se la tragó. Nunca supe si lo que vi era real, nunca supe si Irupé encontró lo que buscaba, o si todavía sigue en ese banco del fondo, esperando a la maestra siguiente, esperando que alguien la cuente, que alguien marque su nombre en la lista. 5 escuelas, 5 historias que ocurrieron entre estas paredes. Matías, que cuida a los chicos desde una foto en blanco y negro, los que se quedaron en ese sótano buscando que alguien los escuche. Elena, que siguió pasando lista porque no concebía faltar a sus alumnos. El chico del gimnasio de San Rafael, que todavía ocupa un lugar en las gradas. Irupé, que no entendía por qué nadie podía verla, hasta que alguien finalmente pudo. Las escuelas son los lugares donde aprendemos quiénes somos, donde alguien, si tenemos suerte, nos mira de verdad y nos dice: vos importás y mucho. Quizás por eso algunos no pueden irse, quizás por eso vuelven. Y la próxima vez que entres a un aula y sientas que hay alguien más en el cuarto, saludá, porque quizás hace mucho tiempo que nadie lo hace y lo están esperando. De mi parte, esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar y nos vemos en un próximo episodio. Buenas noches.